A y comercial B. En este caso, fíjense, yo ya no le estoy mandando la copia del contenido de A, no le voy a mandar 40, no le voy a mandar acá 65, no le voy a mandar una copia del valor de B, no, 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 no. ¿Qué le voy a mandar? Le voy a mandar la dirección de A. Entonces, ¿qué le mando? 103. Y aquí, ¿qué le voy a mandar? Le voy a mandar 300. Entonces, ¿esto qué recibe? Esto recibe 103. ¿Y esto qué recibe? Recibe 300. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué estaríamos haciendo aquí? A ver, tal vez acá le vamos a cambiar de nombre, vamos a hacer algunos arreglitos. Por ejemplo, esto le voy a decir para que sea más fácil de entender. Yo le digo esto que sea X, ¿ya? Y esto que sea Y, ¿de acuerdo? Para que no tengamos el mismo este. Entonces, cuando tú me dices, te voy a mandar la dirección donde vive A, entonces quiere decir que X, fíjense, X también va a estar referenciando a 103. E Y va a estar referenciando o va a estar direccionando a 300. Ahora, supónganse que aquí yo le digo, le vamos a poner, qué sé yo, 60, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar esta celda, 60, ¿ya? Al terminar este proceso, algún día cuando termine, y nosotros aquí le consultemos cuál es el contenido de A, le vamos a preguntar después de este proceso, fíjense. Entonces, ¿esto qué me debería responder? 60. A eso se llama parámetro por referencia. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, Inge. ¿Puedes repetir lo del asterisco en los parámetros, por favor? Un poco me perdí en esa parte. Hay que iniciar entonces la charla diciendo que este código está escrito en C, no es Java, ¿de acuerdo? Entonces, en C tienes otra forma de programar en algunos aspectos, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú ves algo así en C, ¿ya? Como parámetro formal, eso quiere decir que no es una multiplicación, nada, sino quiere decir que este parámetro va a ser una dirección. Lo que está esperando es una dirección que esté apuntando a una celda que va a tener como contenido un entero. Cuando tú tienes esto resulta que también es una dirección, ¿de acuerdo? Esta es una dirección que se supone debería estar apuntando a un registro en el cual se va a almacenar un carácter. Eso es, pero esto es C, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que A es el entero 40 y B es la letra A. Entonces, si nosotros quisiéramos ejecutar este procedimiento, ¿ya? Este procedimiento función, y nosotros, en este caso, queremos mandar por referencia, este es un parámetro por referencia, ¿ya? Entonces, acá yo le digo, cuando yo le digo ampersand A, yo no voy a mandar un contenido de la variable A. ¿Qué voy a mandar? La dirección donde vive A. ¿Correcto? Entonces, X, ¿qué va a recibir? Fíjense, este X va a estar apuntando al mismo lugar donde apunta A. Eso es lo que sucede ya en un parámetro por referencia. Entonces, cualquier cosa que tú hagas acá dentro de este proceso, ¿ya? Con esta dirección 103, por ejemplo, si esta dirección 103 yo le pongo 60, eso va a cambiar así, ¿ya? Al terminar este proceso, fíjense, cuando tú le preguntes por A, ¿qué tiene A? Va a tener 60. Eso es un parámetro. A esta clase de parámetros se le conoce como parámetros por referencia. ¿De acuerdo? No te estoy mandando una copia del valor de la contenedora. ¿Qué te estoy mandando? Te estoy mandando la dirección en la cual, a la cual hace referencia a 103. Eso es un parámetro por referencia.
Esto en JDK esto no existe, ¿de acuerdo? Pero en JDK, ¿qué existe? Existe puro parámetro por valor. Pero se puede hacer esta clase de cosas que tienes aquí. ¿Por qué? Porque los valores que te puede almacenar Java pueden ser ya sea referenciales o pueden ser de datos. Sí, X haría referencia al espacio 103. Y en ese espacio está el valor de A. Correcto. ¿Ya? A ver, una cosa más. En C, por ejemplo, en el ANSI C, para leer una variable, tú tienes la función scanf, ¿ya? Y tú le tienes que mandar un formato. Por ejemplo, si yo quisiera leer qué sé yo, un entero, entonces le tengo que mandar un formato, es algo así. Ya le digo porcentaje de decimales y le digo quiero leerlo en A. Ya, esto me permite leer una variable de este teclado. Es una función, fíjense, no es una asignación. Es una función que se llama scanf y por aquí arriba puedo yo haber dicho int A. Ya, algo así. Entonces, yo quiero leer el dato, un dato de este teclado, un dato numérico entero, y ese dato lo quiero poner en A. Entonces, supongamos, fíjense, supongamos que esta instrucción de asignación que nosotros tenemos aquí, esta que tenemos acá, o nos vamos a agarrar otra variable mejor para explicar sin estarnos tropezando con las otras, le digo D, ¿ya? Y yo quiero leer el valor de D, de este teclado. Entonces, por ejemplo, esta D, por norma es similar a esto, ¿no? Aquí va a ser. D va a estar referenciando a esta posición de memoria. Por defecto, fíjense, en ANSI C esto era basura. Aquí no hay nada, ¿ya? Como no has definido nada, eso es basura. Entonces, para leer de este teclado, tú usabas esta función que es scanf. Y el scanf, fíjense, es un procedimiento que recibe una cadena, ¿ya? Aquí va a recibir una cadena, así, string. Este es el formato. Y aquí va a recibir en este caso, un int asterisco W, le llamaremos. ¿De acuerdo? Y aquí lo que hace, fíjense, es leer lo que lee de teclado, lo va a poner en asterisco V. Ya, eso es lo que hace este proceso scanf. Entonces, supongamos que nosotros presionamos 5 y Enter, digamos, por teclado. Entonces, esto del teclado lo va a poner al registro al cual está direccionando W. Entonces, W a quién también está direccionando a este mismo registro. ¿De acuerdo? Entonces, de estar teniendo basura, ¿qué va a pasar a tener aquí? 5. Eso es en C++. ¿Ya? Entonces, cuando vayan, o en ANSI C, perdón, en C estándar, cuando vayan a aprender algún lenguaje como por ejemplo C, esto probablemente es algo de las cosas que más confunde a un programador javero. Porque un javero, Java te transparenta muchas cosas, ¿ya? Su alto nivel es muy amable y muy afable con el programador. El ANSI C es un poquito más tosco, tienes que saber estas cosas para poder programar con propiedad. Entonces, no se les extrañe que en algunos lenguajes tengan estas notaciones, ¿no ve? Y esto no significa que le estás diciendo y de, no, esta no es una expresión con el operador lógico y ni nada por el estilo, ni esto es una multiplicación, ya es notación. Eso quiere decir, fíjense que el asterisco en ANSI C, además de multiplicación, sirve para definir lo que en ANSI C se llama como puntero, ¿ya? Es un puntero, es una referencia a una posición de memoria, ¿de acuerdo?
a esta clase de parámetros se le conoce como parámetro por referencia. Entonces, cuando hace esto C, ya si C, quiere decir que lo que le estás enviando envía su dirección, no envía su valor. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Y acá cuando nosotros tenemos algo así, ¿qué se supone que está recibiendo? Una dirección. ¿De acuerdo? No está recibiendo un valor entero. Estos son los... Ay, Dios. Estos son los famosos parámetros por referencia. ¿Ya? Cosa que así, tal cual, así como les estoy mostrando, no tiene Java, ¿ya? Pero sí puedes pasar referencias como parámetro, pero lo pasas como valor referencial. ¿De acuerdo? Entonces, esta clase de parámetros, fíjense, tiene sus ventajas a montones. ¿De acuerdo? Como ahí dice, cuando tú tienes estos parámetros, obviamente acá hay un error en la transparencia. ¿Esto qué sería? Esto sería A. Este sería B, ¿cierto? Este es B. ¿Ya? En este caso, al tener un ampersand por delante, te está pidiendo que no envíes una copia de su valor. ¿Qué te están pidiendo que envíes? La dirección, a la cual hacen referencia tanto A como B. Famosos parámetros por referencia. Y ahí en este caso, los parámetros por referencia se pueden considerar in, se pueden considerar out o se pueden considerar in-out. Usualmente son in-out. Cuando quisieras mandar la dirección de una contenedora, cuando todo lo que tú haces en esta función quieres que aún sobreviva después de que la función muera, ya que eso es lo que ocasionan estos parámetros. ¿De acuerdo? Ok, eso sería en cuanto a lo que es asignación de memoria. Hay que entender entonces muy bien que nuestra computadora, nosotros la utilizamos, si bien es cierto, conceptualmente, y lo que representa para nosotros todo representa datos, datos, datos. Pero hay muchas ocasiones en las que tú te vas a dar cuenta que cuando tú haces algo que parece muy inocente, pues no va a funcionar como tú quieres. Y es porque probablemente no estás haciendo las cosas considerando uno los conceptos y otro la tecnología que estás usando. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si tengo por acá una ventana. No, nos vamos a crear una nuevecita ventana para explicarles un poquito algunas cosas. ¿Ya? Una nueva ventanita ya pues, no me deja. Estamos... Ahora sí. Nos vamos a construir un jump. Uno nuevito. Y a ver, tenemos lo que voy a escribir a continuación. Vamos a tratarlo de entender bien. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos tener lo siguiente. Y esto es bastante válido, sobre todo cuando organizas tu cerebro, es completamente válido, les cuento, pensar así. No está mal, pero luego como que no funcionan las cosas y te vas dando cuenta de que tecnológicamente o técnicamente tal vez hay algunas cosas que no estás enterándote bien. Ya, entonces es importante siempre aprender algunas cositas o entender un poco mejor la tecnología que usas. A ver, nosotros vamos a tener esto, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este arreglo, que es A.
le vamos a decir que A va a ser un nuevo arreglo o vamos a declararle que va a tener 3 espacios. ¿Ya? A sub 0 le vamos a asignar 40. ¿Ya? A sub 1 le vamos a asignar 50. Y a sub 2 le vamos a asignar 70. ¿Ya? Nos vamos a construir o nos vamos a declarar un otro arreglo al cual le vamos a denominar la copia. ¿Ya? Entonces, para todos los efectos, fíjense, esto es completamente válido. ¿Correcto? Conceptualmente, probablemente, esta línea que acabo de escribir aquí tiene una intencionalidad. Y es que estoy queriendo una copia de mi arreglo A. Ya estoy queriendo un otro arreglo que sea una copia de A. Y luego en mi copia, fíjense, nosotros vamos a cambiar. Por ejemplo, en el 1 yo le voy a poner 30. ¿Cierto? En este caso, si yo le pregunto, en este instante de tiempo, fíjense, si yo le pregunto, ¿cuál es el contenido de copia sub 1? ¿Cuánto es? Copia sub 1, ¿cuánto es? 30. ¿Cierto? Correcto. Pero si yo le pregunto cuál es el contenido de A sub 1, ¿qué me responde? De A sub 1, no, también me contesta 30. ¿Ya? A ver, probablemente la idea, o sea, nuestra idea al hacer esto, o sea, foco, ¿no ves? Nuestra idea era que al terminar esta instrucción, realmente yo quería que A sub 1 siga siendo 50. Correcto, yo jamás quería cambiar ¿ya? Pero al hacer esto, de veras vas a cambiar en los dos arreglos. ¿Por qué es eso? Memoria nomás. Fíjense, yo le digo A, supongamos A es ahí en sí, ¿no ve? Inicialmente, ¿qué es esto? Null, ¿correcto? Copia, dice ahí, copias. Agarramos, por ejemplo, acá. Copia es esto, ¿ya? A una posición de memoria que le llamaremos 400. Y de entradita, ¿qué va a hacer? Todavía no le hemos dado espacio, ¿cierto? Si bien hacemos esta instrucción, nos dice a new in 3. Entonces vamos a ir a buscar, dice, 3 lugares, fíjense, contiguos que estén libres. Supongamos que estos empiezan en la posición 1000. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya no va a ser null. ¿Qué cosa va a ser? Va a ser 1000. ¿Eso qué significa? Que esto está referenciando a esta posición de memoria. Cuando yo le digo a sub 0, 40, 40 se pone aquí. A sub 1, 50, 50 se escribe ahí. Y a sub 2, 70, 70 se escribe ahí. ¿Correcto? Vengo a esta instrucción y yo le digo, el contenido de A, ponlo como copia o pon una copia del contenido a copia. Agarramos el contenido de A, ¿cuánto es? 1000. Ese contenido ponlo como contenido de copia, ¿correcto? Eso vamos a hacer. Entonces, ¿esto cuánto es? 1000. Pero 1000 es un valor referencial, por lo tanto, copia también está apuntando aquí. ¿Correcto? Cuando yo le digo copia sub 1, ¿a dónde estamos entrando? A esta posición de memoria. ¿Y qué le digo? Quiero que ahí ya le pongas 30. ¿Correcto? Entonces, cuando yo le digo copia sub 1, ¿qué me devuelve? 30. Cuando yo le digo a sub 1, ¿qué me devuelve? 30. Eso es lo que está pasando. Entonces, acá fíjense, ¿qué es lo que yo he hecho? Este es un famoso concepto que se llama aliasing.
Entonces, copia resulta ser un alias a mi contenedora A. ¿Están de acuerdo? Tanto copia como A están haciendo referencia al mismo espacio de memoria por su valor. ¿Ya? El valor de A es 1000. El valor de copia es 1000. Ambos son valores referenciales, por lo tanto, ambos acceden a la misma posición de memoria. ¿Entendido eso? ¿Han entendido? A ver, vamos a chequear qué dice acá su compañero. Vamos a botar esto. Vamos a hacer que se reduzca. No, tampoco. A ver, su compañero dice esto. A ver, si nosotros tuviéramos, dice, bla, 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 aquí, esto, a partir de aquí cambiaría, ¿cierto? Te dice, si nosotros tuviéramos esta parte de aquí, ya no le digo copia A, sino le digo, su compañero propone hacer esto, copia igual a new int, dice, ¿ya? New int de 3, ¿ya? Y luego le digo copia a, fíjate qué es lo que sucede. Al principio, aquí mi copia estaba en null, ¿correcto? Null era. Llega este y dice allá, anda a buscar 3 espacios vacíos. Se encuentra aquí. Supongamos está en 200. ¿Ya? Entonces este se va a poner en 200. Sí. Pero luego vienes y le dices, no, cámbiale el contenido de copia. Ponle una copia de A. ¿Copia de A cuánto es? ¿Cuál es el valor de A? 1000. Ese 1000 ponle como valor de copia. Entonces, ya no es verdad que es 200, ahora ¿cuánto es? 1000. Estamos en las mismas, ¿correcto? ¿Cuál sería la manera correcta de hacer esto? Es trabajoso. Entonces, aquí tú dices, vamos a tener A y copia, ¿ya? Y esto probablemente, nuevamente, ¿no? Nos vamos a hacer nuestra memoria rápido aquí. Ahí. Por aquí para darnos una idea nomás de cómo está funcionando. Ya las posiciones esas las administra los lenguajes. Supongamos 100, esto que sea A. Por defecto que tiene, no. Este que sea copia. Ya, por aquí que esté copia. Pongamos este es 500 y a este que haga referencia a copia. ¿Ya? Y por defecto que tenemos aquí, no. ¿Ya? Cuando le decimos A igual a new int de 3, entonces automáticamente cuando esto se ejecute, ¿no es cierto? Va a ir a buscar 3 posiciones, supongamos que estén 200, 1, 2, 3 posiciones contiguas. Entonces, este contenido, ¿cómo va a cambiar? Va a cambiar y me va a decir, bueno, ahora este es 200, aquí está apuntado, ¿ya? Si yo le digo a sub 0 va a ser 40, como hace rato teníamos, a sub 1 va a ser 60 y a sub 2 va a ser, por ejemplo, 65, ¿ya? Entonces aquí yo pondría el 40, aquí el 60 y aquí el 65. Hasta ahí estamos bien. Ok, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Fíjense, en copia yo le tendría que poner, hasta por ahí estaba bien la idea de su compañero, 3, ¿no? Entonces me vengo a buscar, supongamos 1, 2, 3, esto que sea la posición 1000, ¿ya? Entonces, una vez que hemos hecho eso, yo digo, ok, este ya no va a valer null, este que va a valer 1000. Por defecto, ¿cómo están sus valores? 0, 0, 0, ¿no ves? Siempre, porque son enteros. Lo siguiente que tengo que hacer, si yo quiero tener una verdadera copia, es hacer esto, ¿de acuerdo? No queda otra, ¿sí? Tengo que hacer esto, si yo realmente quiero copiar. Entonces, si yo le digo en la copia sub i,
vamos a ponerle lo que tiene en A sub I. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar A sub I, es 40 cuando I vale 0. Y ese 40 lo vamos a copiar en esta nueva posición de memoria, la que hace referencia copia. ¿Ya? Luego agarramos el segundo, ¿no ven? A sub 1 es 60. Eso vamos a copiar y lo vamos a poner aquí. Luego I vale 2. A sub 2 vale 65. Y eso vamos a agarrar aquí. Bien, ahora sí. Cuando yo le digo en copia sub 1, yo le quiero poner, qué sé yo, 70. Entonces, ¿cuál es el único valor que cambia? Este. ¿Ya? Entonces acá, si yo le pregunto, ¿cuál es el valor de copia sub 1? ¿Cuánto es? Este me va a decir 70. Y si yo le pregunto acá, ¿cuál es el valor de A sub 1? Este me va a decir 60. ¿Correcto? Esto de veras, todo esto que hemos hecho, este es una copia. En cambio, este que hemos hecho aquí, este que tenemos aquí, eso es un aliasing. Ya es un alias. Quiere decir que mi arreglo, fíjense, mi arreglo es este, así en términos conceptuales, ¿no es cierto? Era 40, 50, 70. Este arreglo tiene dos nombres. Por un lado se llama A y tiene un alias que se llama copia. Entonces, todo lo que yo haga en copia también se hace aquí. Por ejemplo, si yo le cambio el valor aquí a copia con 30, entonces también en A se cambia. En cambio, en esta situación, no. Esto ya no es verdad. Yo tengo aquí mi arreglo A. Fíjense, este es mi arreglo A, 40, 60, 65. Este con qué se llama A, conceptualmente. Y yo voy a tener mi arreglo copia, ¿ya? Mi copia, que tiene 40, 70, 65. Pero estos dos son copia. En un primer instante, hasta aquí, fíjense, este tenía también 60. ¿Ya? Entonces, si en este momento yo preguntaba, ¿será que A en contenido es igual a copia A? Si preguntaban, ¿no? ¿Será que es bajo algún contexto es igual a copia A? Era la pregunta. Entonces, esto hay que ver cómo me responde. ¿Ya? Pero si fuera por igual de contenido, esto debería decirme sí. Ni bien yo le cambio esto, fíjense, este sería 70. ¿Correcto? Este sería 70. Yo le pregunto, ¿A y copia son iguales? No me debería responder. En cambio acá, no hay opción a dudas. Cuando nosotros hacemos aliasing, entonces esto les explico. Cuando tú tienes un alias, siempre la pregunta A igual a la copia, esto siempre, siempre, siempre va a ser verdad. ¿Ya? Pero si no tienes alias, lo que hemos hecho la última, entonces A igual copia no me va a dar. ¿Ya? En este caso, fíjense, por mucho que tenga el mismo contenido, esto me va a decir falso, porque la primera vez mía, ¿qué dirección estaba apuntando? A ver, aquí no. Mía estaba apuntando aquí a 1000. ¿Correcto? Y mi copia aquí está apuntando a 1000. Entonces, si yo hago esta comparación con el igual, fíjense, esto me dice 1000 y esto me dice 1000. Va a agarrar el valor de A y va a comparar con el valor de copia. Y eso me da true. Pero en esta otra, fíjense, acá, el valor de A, ¿cuánto cuesta? 200. Y el valor de copia, ¿cuánto cuesta? 1000. Entonces aquí este me va a decir, ¿cuál es el valor de A? 200. ¿Y cuál es el valor de copia? 1000. ¿Y qué me va a responder? Falso. Aquí hay que tener harto cuidado, ¿no es cierto? Es por esa razón, a ver, los arreglos en Java son pseudo-objetos. Si yo quiero preguntar por contenido, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer algo así, ¿no ve? Preguntarle A equals copia A, algo así. O la otra es ir verificando celda por celda si tienen datos igual. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Cuando tú utilizas el igual en Java, esto siempre compila.
Ya, por ejemplo, a ver, vamos a agarrar. Si yo tengo un objeto de rectángulo, de clase rectángulo, R1, R2, fíjense. Y yo en algún instante de tiempo, bueno, hacemos cosas, yo le pregunto, ¿será que R1 es igual a R2? Esto siempre va a compilar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a comparar? Va a comparar el valor que tiene R1 con el valor directo que tiene R2. Y estos valores directos, ¿qué cosas son? Son referencias. Entonces, si R1 es alias de R2, esto me va a decir true. Pero si no es, me va a decir falso. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejercicio en objetos. Los objetos por norma son tipos de datos compuestos, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener harto cuidado cuando tú agarras un, qué sé yo, y declaras un objeto. El dato que va a tener la contenedora en tiempo de ejecución, la primera vez va a ser un pseudo valor referencial. ¿Eso qué quiere decir? Null. ¿Ya? Y el null, ¿qué significa? Que todavía no le hemos asignado espacio de memoria efectivo para almacenar algún dato particular. ¿Ya? Pero ya hemos reservado, digamos, por lo menos un espacio. A ver, nos vendremos acá. Nos vamos a hacer un nuevo proyecto. Vamos a hacer un ejemplo de alias y copias. ¿Ya? Alias y clones. Les voy a explicar este concepto más. Y con eso cerramos esta parte. Voy a hacer esto. ¿Sí? Nos vamos a construir un objeto de clase rectángulo. Y este rectángulo que tenga básicamente, a ver, me vamos a decir que tiene cosa privada, que es un punto, que va a ser su centro. ¿Ya? Vamos a darle dos cosas, que son la base y la altura. Entonces, todo rectángulo, yo lo puedo construir con un constructor que vamos a definirlo así. ¿Ya? Vamos a tener tres cosas, el centro, la base y la altura. ¿Ya? Entonces, el centro lo vamos a definir con C, la base con B y la altura con A. ¿Ya? Sencillo. El constructor le vamos a enseñar a calcular el área. ¿Correcto? ¿Y el área qué es? Dice es la base por la altura. ¿Correcto? Le vamos a enseñar, por ejemplo, a decir su centro. ¿Ya? Le vamos a permitir obtener su centro, famosos métodos dadores. Entonces, básicamente, centro. ¿Ya? Le vamos a decir cómo es encapsulado el centro. Le vamos a permitir moverse, ¿ya? Le vamos a permitir desplazarse en X, por ejemplo, al rectángulo, si le quiero cambiar de lugar. Y que le vamos a mandar un delta. ¿Ya? Y acá nosotros le vamos a pedir al centro, fíjense, que se vaya a desplazar en X, ¿en qué unidad? En delta unidad, ¿de acuerdo? Va a cambiar su centro. Lo mismo vamos a hacer con le vamos a enseñar a desplazar su centro, pero en Y, ¿ya? Y vamos a hacer interacción, delegación de responsabilidades, y le pedimos hacer eso. Obviamente esto no va a compilar, a menos que aquí construyamos objeto de clase punto, ¿correcto? Entonces tenemos un punto, dice este punto, fíjense, tiene dos cosas que van a ser privadas, ¿de acuerdo? Que es el X, el Y. Vamos a construir un punto y básicamente, ¿qué es lo que le vamos a enviar? Le vamos a enviar un nuevo X, un nuevo Y
X va a ser igual a NX, Y va a ser igual a NY, y ya estamos, ¿ya? ¿Qué debería permitir hacer? Debería permitir desplazarse. Ya vamos a desplazar, dice, en X, este punto, y lo único que recibimos es un delta de desplazamiento, y básicamente, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar ese delta a X sin chistar, ¿de acuerdo? Pero obviamente desde afuera, esto no se debería poder hacer, siempre se debería hacer con permiso del punto, ¿correcto? Eso estamos haciendo. Entonces, a ver, compilaremos y ya tengo cosas interesantes. Vamos a ir haciendo escenarios. Ya vamos a hacer una clase de prueba. PP le vamos a llamar por el momento. Y vamos a ir viendo cómo se comporta esto que les he explicado. Ya vamos a ir haciendo. A ver. Vamos a hacer varios que son void. Y le vamos a decir prueba 1. Ya, así vamos a agarrar. Y aquí nos vamos a construir un objeto de clase rectángulo 2. ¿Ya? R1 y R2. 2. Bien, una vez que tenemos eso, en R1 vamos a construir un nuevecito rectángulo que tenga un nuevecito punto que esté ubicado en la posición 0, 0, cuya base es 3, cuya altura es 5. ¿Correcto? Veamos R2. R2 que es R1, supuestamente la copia. Vamos a preguntar, ¿será que el estado? Ya vamos a tener aquí un boolean que me diga cuál es el estado. Y estado va a ser el resultado de irle a preguntar R1 igual a R2. Compilamos. Y lo que vamos a hacer aquí es ponerle un stopper para ir viendo cómo funciona. Hasta aquí, ¿alguna duda antes de que continúe? Facilito, ¿no es cierto? He hecho un rectángulo que tiene punto central, base altura, sabe calcular su área, sabe desplazar su punto central en tantas unidades en X, tantas unidades en Y, pues nada extraordinario. ¿Ya? Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Muy bien. Ok. Seguiremos entonces y vamos a ir entendiendo, fíjense, mucha notación que maneja también BlueJ. BlueJ trata de ser muy amigable con la persona que está aprendiendo a programar. A ver, vamos a construirnos un objeto de clase Pepe. Y le vamos a hacer su método de prueba. Fíjense, no tiene variables estáticas, ¿ya? No tiene atributos, lo único que tiene son variables locales. Vamos a hacer. Ni bien pasa esta, fíjense, rectángulo R1, dice tiene una referencia a un objeto, ¿ya? Y este es el objeto. Si ustedes observan, el objeto dice se compone de un punto. Cuando tienes tú una flechita así, fíjense, ¿qué es lo que contiene R1? Una referencia a un objeto. ¿Qué cosa? Referencia. ¿De acuerdo? Cuando tú haces doble clic ahí, esta flechita, ¿qué significa? Que también es una referencia a un objeto. Hacemos doble clic ahí y ahí tenemos, fíjense, que el punto en el que había estado emplazado este rectángulo R1, ¿ya? Es en el 0, 0. Hasta ahí nada novedoso, ¿correcto? Hemos construido mi rectángulo con base 3, altura 5, en el punto 0, 0. Continuaremos. R2, fíjense, voy a hacer doble clic aquí. R2 es la referencia a un objeto. Hago doble clic aquí y fíjense, es este mismo objeto. No me ha abierto otro espacio. Yo hago clic aquí. Nos vendremos acá nuevamente. ¿Ya? Es este. Hago clic aquí y me da ese punto. Hacemos esto, es este. ¿De acuerdo? O sea, los dos objetos, tanto R1 como R2, son el mismo
objeto. Vamos a evaluar esta expresión y obviamente me dice R1 y R2, true, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ambos están haciendo referencia a la misma posición. Sus valores son el mismo, ¿de acuerdo? La referencia que vive en R1 y la referencia que vive en R2 son lo mismo. Seguimos y hemos terminado. ¿Han entendido eso? A esto se llama aliasing. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, fíjense, acá yo le voy a hacer otra prueba más. Una prueba más de fuego. Yo le digo, R1, quiero saber si R1 es igual a R2. Entonces, cuando preguntamos con el igual, ¿qué estamos preguntando? Si es el mismo, ¿ya? Y cuando preguntamos con equals, estamos preguntando si son iguales, pero no necesariamente el mismo. Entonces, compilaremos esto y ejecutaremos. Y veamos cómo funciona, ¿ya? Nos venimos aquí a PP y vamos a ver qué es lo que hace, ¿ya? Le pido PP y misma idea, ¿no es cierto? Mi objeto es ese, que está emplazado en el punto 00, ¿ya? Seguimos, hacemos R2, dice, es este mismo objeto. Le pregunto, ¿será que son el mismo? Sí. ¿Será que son iguales? Sí. ¿Ya? También me ha respondido true, no ha cambiado. Ok. ¿Todo objeto sabe decir si es igual a otro? Sí sabe. ¿Ya? Y por defecto, ¿cómo es la implementación de este equals? Te responde true si ambos son el mismo, por defecto. Ok. Verán, entonces en este caso, fíjense, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo? Un aliasing, pero si yo quiero tener una copia del rectángulo, realmente quiero que R2 sea una copia de R1, entonces tenemos que cambiar un poquito el asunto. Y aquí entra un otro concepto que se llama clonación en programación orientada a objetos. Ya vamos a hacer el PP2 y le decimos, en vez de pedirle que esto sea así, yo a R1 le voy a pedir que se vaya a clonar. Correcto, le digo R1, oye, clónate. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver cómo funciona. Ok, ¿qué es la clonación? La clonación, ¿sabe, no ve qué es la clonación? Cuando ustedes más o menos han nacido, de moda estaba esto del concepto de la clonación. Ya, la famosa oveja doll y demás cosas. Que podías conseguir otro objeto idéntico, ¿no es cierto? En cuestión de cadena genética a un original. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una clonación, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a responder? Me va a responder un rectángulo, ¿de acuerdo? Y el proceso es clon. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es construirnos un nuevo rectangulito y le voy a decir, vamos a retornar un nuevecito rectángulo, fíjense, con la misma información que tiene este rectángulo que estoy queriendo clonar. Entonces le digo, le voy a mandar mi centro, ¿ya? Le voy a mandar B y le voy a mandar la base y le voy a mandar la altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me he construido un nuevecito rectángulo que es un rectángulo con la misma información que tiene este rectángulo. ¿De acuerdo? Estoy construyendo un clon, entre comillas. Ok, veamos aquí. Y le digo, a ver, veremos cómo funciona mi clon. ¿Ah? Le vamos a poner acá, compilaremos esto. Ahora sí, le ponemos un stopper por aquí y nos venimos nuevamente a probar. ¿Ya? Y en esta ocasión vamos a ejecutar el 2. Nuevamente, ¿ya? Hacemos ejecución, dice, ahí. R1, ¿quién es? Este objeto. ¿Qué tiene punto? ¿Estamos de acuerdo? Pongan mucha atención en las cajitas, ¿ya? Cómo se van abriendo. Muy bien, una vez que tenemos eso, dice, seguimos con el paso 2. Nos fijaremos que es R2. R2, fíjense, ya es otro objeto. Ya no se ha venido acá. ¿Ya?
Y le digo, ¿y cuál es el punto de este objeto? Se ha venido aquí. Fíjense, el punto del centro del R1 es este y el punto del centro de R2 también es este, ya, pero por lo menos la base y la altura ya están diferentes, ¿correcto? A ver, si yo le pregunto si estos dos son iguales, ¿qué me debería responder? Falso, porque este ocupa un espacio de memoria y este otro espacio de memoria. Entonces, si hacemos eso, falso. Si yo le pregunto si este y este son iguales, ¿qué me debería responder? Fíjense, tienen la misma base, tienen la misma altura, es más, tienen el mismo punto, ya ni siquiera es igual, es el mismo, debería responderme true, ¿correcto? Esta combinación. Hacemos eso y me responde falso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué han observado? ¿Por qué es eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí definitivamente R1 y R2 ya no es un alias, ¿no es cierto? Pero en contenido tenían la misma cosa. Pero por defecto el equals me dice true si es que son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a enseñar a decir equals al rectángulo, ¿ya? Entonces, vamos a transformar esto. Y le digo equals. ¿Y qué recibe este? Este va a recibir otro rectángulo, ¿ya? Este es el otro. Cuando se dice que son iguales, le voy a decir, son iguales cuando tienen sus tres datos iguales. Entonces le digo, ¿será que el centro, fíjense, es equals al centro del otro? ¿Ya? Y además le digo, ¿será que la base es igual a la base del otro? Y además le digo, ¿será que la altura es igual a la altura del otro? Le pregunto, ¿ya? Y no me da errores. A ver, ahora sí, volvamos a hacer esto y vamos a ver si me responde bien, ¿ya? Por lo menos queríamos saber si es que la igualdad me iba a responder bien. Seguiremos. Dice, ¿no es cierto? Este es el rectángulo 1 que tiene este punto. ¿De acuerdo? Este es el rectángulo 2 que tiene este punto. Ahí estamos bien. Si yo le pregunto si son lo mismo, falso. Pero si yo le pregunto que son iguales, se me devuelve true. Está bien. El equals me está evaluando ya por contenido. Vamos bien. Está lindo, dices, ¿no? Entonces acá, a ver, a R1, como ya es una copia, dices, a R2 mejor. A R2 le vamos a pedir desplazarse, ¿ya? Le vamos a decir, oye, desplázate. Quiero que te desplaces en X hacia el punto 5. ¿Correcto? Hacemos eso. Compilamos, volvemos a hacer esto y veremos qué es lo que va a suceder. ¿Ya? Cuando nosotros nos desplacemos, entonces empezamos a ver cómo se comporta. Fíjense, tengo mi rectángulo 1, que es este, cuyo punto es este. ¿Cierto? Ese es su centro del rectángulo 1. Seguimos. Este es el rectángulo 2, es otro objeto, cuyo centro es este. Cuando le pido si son lo mismo, me dice no. ¿De acuerdo? Si yo le pregunto, ¿son de igual contenido? Sí. Si yo le digo en el rectángulo R2, ¿qué es esto? Anda a reemplazar o anda a desplazar su X en 5, veamos qué es lo que va a suceder. El rectángulo 2 ha desplazado su punto, su centro en 5, pero el rectángulo 1 también. ¡Qué macana! ¿Entienden eso? ¿Y por qué es? ¿Han entendido? He desplazado el centro de mi rectángulo 2, pero también se ha desplazado el centro de mi rectángulo 1. ¿Por qué?
Sí, comparten centros. Y tú dices, no, pero hemos generado una copia. No, pues, el centro, fíjense, es un tipo de dato complicado. ¿De acuerdo? Entonces, mi clonación, la clonación que hemos hecho acá, no está muy buena. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces le vamos a enseñar a clonar mejor a este. Entonces yo le voy a decir que si yo voy a hacer un clone también de esto. Ya le digo centro clone. Le vamos a pedir a clonarse al punto. No me va a compilar. Entonces le vengo aquí al punto y le digo, oye punto, dice que tienes que saberte clonar. Si yo te pido clonarte, entonces, ¿qué debería generarme este? Me debería generar también un objeto de clase punto. Y aquí le vamos a poner la misma información, XY. Hasta ahí estamos bien. Entonces compilamos. Ahora veremos cómo cambia la vida. ¿Ya? Ejecutamos y le decimos lo siguiente. A ver, nos vamos a construir objeto de clase PP y le vamos a hacer ejecutar el segundo escenario. Vamos, nuevamente, este es un objeto cuyo punto es 0, 0. ¿Ya? Este es el punto de R1. Continuamos, dices. R2 es este otro objeto. Ahora fíjense, ¿cuál es el punto de R2? Es otro punto. Ahora ya no comparten el punto. Si yo le digo son iguales, ¿qué me dice? Falso. Son igual, son lo mismo, en realidad le pregunto primero, ¿no? Ahora, ¿tienen igual contenido? ¿Qué me va a responder? Falso también, porque mi centro, ahora, ¿por qué me está diciendo que es falso? Porque mis centros no saben compararse, no son el mismo. ¿Ya? Entonces tendría que ir a enseñarles a los centros a decidir si son iguales por contenido, porque ahorita por defecto, ¿qué me responde? Si no son el mismo, me dice falso. Ahora veamos, vamos a desplazar el rectángulo 2 en 5. Desplazamos el rectángulo 2 en 5 y el único punto que ha cambiado es el punto del rectángulo 2 y no así del rectángulo 1. ¿Cierto? Eso es lindo. A eso se llama clonación en profundidad. ¿Ya? Entonces, cada que tengas un tipo de dato complicado, complejo, pues si quieres realmente tener una clonación correcta, una copia correcta, tienes que hacerlo en cadena. Por profundidad a eso se denomina. ¿Ya? Ok. Y por último, a ver. Para terminar, para que esto esté funcionando bien. Bueno, a mi punto que tengo que enseñarle a responder la pregunta equals, ¿cierto? Y para eso, ¿qué le vamos a enviar? Le vamos a enviar otro punto. ¿Ah? Y mi promesa de respuesta, ¿qué va a ser? Si X es igual al otro X y además el Y es igual al otro Y, entonces mis puntos son iguales. ¿Ya? Eso hacemos. Le vamos a hacer lo siguiente. Van a darse cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Este otro escenario. A ver, aquí desplazar X. Aquí, ¿qué me debería responder? Entonces, acá ya debería responderme falso, ¿correcto? Acá, ¿qué me debería responder? True, ahora sí. Aquí, ¿qué me debería? Ay, no. ¿Esto qué me debería responder? Está mal esto me debería responder falso. Esto me debería responder true, ¿correcto? Si nosotros le pedimos, por ejemplo, nos vamos a agarrar punto, ¿eh? Ya, si al rectángulo 1 yo le pido get centro, ¿qué me va a devolver? Fíjense, me va a devolver el punto P. Si este P yo le digo desplazar en I, por ejemplo, le vamos a desplazar 10 unidades, vamos a ver cómo funciona esto, ¿ya? Después de esto, fíjense, vamos a ponerle otra cosa más acá. Si yo después de esto le pregunto nuevamente, si el rectángulo R1 es igual al rectángulo R2, esto ya debería responderme falso, porque ya ni siquiera por contenido. ¿Se entiende? ¿Ya? Ok, venimos acá
y hacemos nuestra ejecución. Nuevamente, le ponemos un punto de quiebre y empezamos ejecución. ¿Bien? Construimos, ejecutamos. Nuevamente, fíjense, seguimos. Mi rectángulo R1 es este. Su punto es este. Bienísimo. ¿Ya? Mi rectángulo R2 es este, que es otro, fíjense, es otro espacio, cuyo punto es este. ¿Sí? Si en este instante de tiempo yo le pregunto si son iguales, si son el mismo, me responde falso, correcto. Si le pregunto si tienen igual contenido, que me ha respondido true, correcto. A mi rectángulo R2 le pido desplazarse en 5. ¿Y cuál punto nomás cambia? Este. Si en este instante de tiempo yo le pregunto R1 es igual a R2, tienen igual contenido, ¿qué me debería responder? Falso, correcto, porque los puntos ya no son iguales. ¿Ya? Vamos a pedirle que punto sea el centro de P. Fíjense, le estoy pidiendo a R1 que me dé su punto. Miren, nuevamente, ¿a dónde está haciendo referencia P? Aquí. No ha creado una copia. Mucho cuidado. El punto central en el objeto rectángulo es privado, ¿ya? Y acabo de robarle su privacidad. Ahora, fíjense, yo le voy a cambiar al punto P y lo voy a desplazar en 10. Y fíjense qué va a hacer, me lo ha movido a mi rectángulo sin permiso. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es lindo. Si tú quieres realmente controlar todo como rectángulo, entonces, ¿cuál sería el arreglo que se tendría que hacer? Obviamente, esto va a depender de qué es lo que quieres programar, ¿no es cierto? Este toGetCentro, fíjense, ¿qué me está devolviendo? El valor referencial de centro. ¿Eso qué significa? Que estoy habilitando aquella contenedora que recibe esta información a hacer cambios en el centro de este rectángulo sin hacer uso de las prestaciones de servicio que resguardan la integridad de este atributo. Eso es medio complicado. Si tú quieres realmente resguardar bien, entonces aquí tú jamás le mandes el aliasing a tu centro, sino mandarle una clonación. ¿Correcto? Hacemos eso, compilamos y ahora fíjense cómo va a funcionar. Obviamente, cualquiera de las opciones que estoy haciendo, hay que sacarle provecho, ¿no es cierto? A veces me va a gustar que me devuelvas el clon, a veces me va a gustar que no me devuelvas el clon, depende mucho, ¿ya? En este caso, fíjense, este es el punto de R1. Continuamos. Este es el rectángulo R2 y este es el punto de R2, ¿ya? Hasta aquí no hemos cambiado, eso funciona bien, funciona bien, funciona bien. ¿Qué es lo que hemos cambiado? Este getCentro, fíjense. Cuando yo ahora le digo punto, este es otro punto. Ya no es este. Es otro punto que es imagen y semejanza de este. Si yo a este punto le pido desplazarse en 10, aquí se va a mover, no va a alterar el centro de mi rectángulo. ¿Entendido? Diferencia entre clonación, aliasing, clonación por profundidad, hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna pregunta? Ya esa clase de cositas hay que aprender. Por eso es que yo les decía, vayan a implementar lo que eran las permutaciones, combinaciones. Ese es un ejercicio muy interesante en el cual tú te puedes estar rompiendo la cabeza durante 5 horas pensando que tu razonamiento no funciona. Y no es el que el razonamiento no funciona, sino que el lenguaje, por la forma en cómo asigna memoria y demás cosas, cómo hace sus parámetros, por valor de dato, por valor de referencia, es que va a ir modificándose las cosas. Entonces, entender eso es bien importante a la hora de ir a programar. Cada que aprendas un nuevo lenguaje de programación, esta clase de cosas tienes que aprender, ¿de acuerdo?
cómo trabaja con los parámetros por valor, parámetros por referencia, que conceptualmente existen, soporta, no soporta, si mandamos como parámetro un tipo de dato complejo, ¿cómo es el valor directo o es valor referencial o qué hace? Manda la indirección, manda el puntero, qué sé yo. Todo eso tienes que ir a averiguar cuando aprendes un nuevo lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, hasta aquí habríamos terminado esta parte de lo que es asignación de memoria. Y me interesa mucho que entiendan bien esto, porque aparte de manejar lo que es o entender un poco mejor qué es lo que se hace, también estamos viendo cómo funcionan algunos conceptos que existen en el mundo de la programación. Bien, nos estaríamos viendo el día jueves, jovencitos. Sí, se los voy a subir. ¿Ya? Ya he subido otros programas que avancé con el otro grupo. Hicimos similares, pero es otro. Ya les expliqué también la clonación y demás. Hasta el día jueves, jóvenes.